Marilyn, ¿puedes ver mi pantalla? A ver, aquí. Ay, todos estamos. Perdón. Ya, profe, ahora Sí, sí. profe, sí se puede ver. Listo, ya, perdón. Se puede ver bien, profe. Podemos hablar, profe. Ya, perdón, es que quién sabe qué fue lo que hice antes. Bueno, ahora sí. Entonces vamos a empezar con el capítulo 40, muy interesante, de la mecánica cuántica. Como hemos venido estudiando, ya dijimos que aquello de que podíamos determinar con exactitud la posición de una partícula y la velocidad, como lo hacíamos con las leyes de Newton, que teníamos una fórmula, pues ya no va a aplicar para las partículas subatómicas o atómicas, como los electrones, protones, neutrones y todos los demás partículas de pequeño tamaño. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado estudiando? Bueno, estudiamos que la luz tiene una naturaleza dual, se comporta como onda y como partícula, pero entonces las partículas también tienen una naturaleza dual. También son partículas, como siempre las hemos visto, pero también ahora las vemos que son ondas. ¿Cómo se llama la longitud de onda que calculamos para las partículas? De Broglie. Ajá, la longitud de onda de Broglie. Ahora, ya vimos que las partículas tienen asociadas una longitud de onda desde Broglie y también que hemos estudiado según el principio de incertidumbre que ya no podemos determinar la posición exactamente de una partícula y al mismo tiempo conocer su velocidad o su cantidad de movimiento por el principio de incertidumbre. Hemos visto que el observador afecta las mediciones. Entonces, se hizo una observación más allá, digamos, de que las partículas se comportan como ondas y ahora se les asocia a las partículas una longitud de onda. No sé si pueden ver aquí, dice funciones de onda y la ecuación de Schrödinger unidimensional. Bueno. Profe, yo tengo la imagen de mecánica cuántica, no sé los demás, yo lo tengo pegado. Sí, yo también. Yo también. Eso es lo que le iba a decir. Ay, Profe, no pasa de esa diapositiva. Ajá. extraño. Profe, es que tiene que habilitar la edición para que lo agarre. ¿Habilitar qué? Yo creo Arriba, que... la barra amarilla. O es que está compartiendo esa página nada más. Ajá, mejor bueno, deja ok. compartir y vuelve a abrir. Ajá. Voy a volver a empezar. Gracias. Voy a volver a compartir. Perdón, hoy he tenido muchos problemas técnicos. Justo hoy que vinieron a ver la clase. Bueno, vamos otra vez, vamos de nuevo. Profesor, le pasa a los profesores cuando los directores van a supervisar las clases. Mágicamente ese día tienen problemas. Ahora sí, profe. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ver. Sí. Entonces, ahora ya las partículas ya no son un punto, ni tampoco vamos a escribirlas como puntos, sino que ahora se van a escribir mediante una función matemática, la cual vamos a llamar función de onda de la partícula. Y esta función de onda la vamos a representar con esa letra griega que se llama psi, que es la letra con la que se escribe la palabra psicología. ¿Verdad? Esta función de onda contiene toda la información que se puede conocer sobre la partícula. Aquí está contenida su velocidad, su posición, su energía, incluso su momentum. Ahí está contenida toda la información de la partícula. Pero esa función de onda no es la posición, tampoco es la velocidad, ni tampoco es la energía. No significa nada de eso, sino es una función de distribución. Por ejemplo, aquí en este dibujito vemos
que antiguamente en el átomo de Bohr los electrones estaban siguiendo órbitas como planetarias alrededor del átomo. Pues ahora ya ese concepto es diferente porque vamos a ver el átomo como donde los electrones no tienen una posición definida, sino que la posición del átomo la vamos a definir en términos de una probabilidad. ¿Qué es una función de distribución? ¿Alguien sabe qué es una función de distribución? ¿Mm? Una función de distribución. Alguien contestó en el chat. Ah, no. Era para darme tranquilidad. Gracias. Una función de distribución es una función que describe el comportamiento de una variable aleatoria, como la función gaussiana. Levanten la mano todos los que han oído hablar de la función gaussiana, que han llevado algún curso de estadística. A ver, una manita, ahí está Win. Lo de la campana, profe. Sí, Rosa, Kaylin, Hazel, Rachel, Carla, Nicole, Carolina y Andrés. Eso, Andrés. Hilary, Adrián. Bueno, una función de distribución, Diana y Gloriana también. Una función de distribución es una función que explica el comportamiento de una variable aleatoria, ya sea, digamos, el número de partículas o cuando ustedes quieren, Dilana también levantó la mano, muy bien, Dilana. Cuando ustedes quieren ganarse la lotería, yo lo he intentado, pero todavía no he tenido suficiente tiempo para lograrlo. Entonces, anoto todos los números que van saliendo durante todo el año, todos los números, y entonces veo si tiene alguna función de distribución, pero en realidad los números de la lotería, pues, no tienen ninguna forma matemática que uno pueda predecir, lamentablemente. Luego, ¿cómo se interpreta esa función de onda? ¿Qué significa? Bueno, primero que todo, la función es una función de distribución, ¿verdad? De cómo está distribuida. Una función de distribución de probabilidad de la partícula. No es su posición. Dice Adrián que no echan las bolas en el mismo orden nunca. Ah, bueno, eso puede ser. Pero sí. Dice que esa función de distribución puede ser una cantidad compleja. Y ven ustedes ahí que la fórmula tiene la función sí, depende de X, de Y, de Z y T en general. Y tiene una parte real más el número I, el número imaginario I por una parte imaginaria. O sea, aquí tenemos que acordarnos un poco de los números imaginarios. Entonces, en el año 1926, el físico alemán Max Born, no Bohr, sino Born, él desarrolló una interpretación para la función de onda. Profe, permiso. Sí. Una pregunta. ¿Usted ya pasó de diapositivas que se me quedó pegada, no sé, en la 2? En la 2 se quedó pegada. Profe, eso es porque tiene que compartir pantalla en general, no solo a la diapositiva. Ok. Gracias. Perdón. Oh, Voy de nuevo. Perdón. Ahí sí lo ven. Sí, ahora sí, sí, profe. profe. Vamos a darle, a ver. Entonces, Born hizo una interpretación para la función de onda, pero digamos, lo que él interpretó es que el módulo al cuadrado de la función de onda es la función de distribución de probabilidad para la partícula, que está descrita por la función de onda sí. Y entonces él también acuñó el término mecánica cuántica y al final recibió el Premio Nobel de Física por este aporte en 1954. Entonces él dijo que
Esta función de onda es en realidad el módulo al cuadrado, es una función de distribución de probabilidad. Como ya hemos dado un ejemplo, existen funciones de probabilidad como la función de probabilidad de Gauss. Esto es una función de probabilidad. Ahorita vamos a ver esto, qué significa matemáticamente. De ahí se ve la frase de Einstein que dice que Dios no juega a los dados con el universo. Cuando Einstein escuchó que una partícula tiene asociada una función de onda y que el cuadrado de la función de onda es una distribución de probabilidad, entonces todas las características de la partícula, la velocidad, la posición, el momento, una energía, todo lo que ustedes puedan calcular físicamente, una partícula ya no va a ser un valor fijo, sino va a ser un valor estadístico, probabilístico, como por ejemplo un valor medio. Ya no vamos a tener la posición exacta, sino el valor medio de la posición. No vamos a tener la velocidad, sino el valor medio de la velocidad. Pero a Einstein no le pareció esa interpretación matemática, porque este es un argumento matemático. Primero fue un argumento matemático, como casi todas las ideas de la mecánica cuántica. Por eso él decía exactamente esa frase, que Dios no juega a los dados con el universo, porque a él no le pareció la interpretación que se dio de la función de onda. Entonces aquí, donde ustedes ven que, vamos a ver, tenemos la función de onda y el módulo al cuadrado por un diferencial de volumen. Esto significa, ¿sí? Perdón, estamos viendo la diapositiva 3. Ay, no, perdón. Hoy es, no sé qué pasa hoy, pero Y lo pone como en modo presentación. sí, lo... O sea, dele compartir pantalla como ahora, digamos, normal. Ajá, sí. Y ahí le da como el modo presentación en PowerPoint. Me voy aquí, Es que compartir lo estamos viendo, pantalla. ajá, ahí en compartir pantalla normal, digamos, la primera opción de cuadrito que le sale. Ajá, Ahí le da 2 veces, como para empezar a ver su pantalla, digamos. ajá. Ajá, y ahora póngalo acá en modo presentación, a la par del menos del Zoom. A la par del... No, ahí, ¿dónde estaba? Abajo, profe. ¿A dónde? Abajo, donde está un librito, ahí. Ahí. Ajá. Presione F5. Ahí. Creo que así lo proyecta también. Ajá. Ahí. Ajá, F5, y ahora F5 dele sale. como con las flechas para ver si sí funciona, profe. Ahí. Ahora sí, ya. Ahí ya. Gracias. Bueno, perdón. Entonces, vamos esto es como una introducción, ahorita vamos a explicarlo matemáticamente. O sea, el módulo al cuadrado de la función de onda por un diferencial de volumen representa la probabilidad de que encontrar una partícula en un momento t dentro de un pequeño volumen de v en torno a un punto x, y, z. O sea, es una probabilidad de que la partícula esté ahí. Si este módulo al cuadrado de sí es muy grande, de la función sí es muy grande, entonces quiere decir que hay una gran probabilidad de encontrar a la partícula en esa región. La probabilidad va desde 0 a 1. Y si usted la multiplica por 100, pues ya sería como una probabilidad porcentual de 0 a 100%. Entonces, si me da 25, quiere decir que la partícula tiene una probabilidad de 25% de estar en esa región. La función de onda tiene que estar normalizada, o sea que si yo busco la partícula por todo el espacio, y obviamente si la partícula está ahí, pues la función de onda debe ser igual a 1.
como decir, usted en su casa, si buscamos la función de onda de usted en su casa, pues tiene que dar igual a 1 porque sabemos que usted está ahí. Si la buscamos por todo el espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de números complejos. Voy a empezar aquí, voy a dejar de compartir mi pantalla, pues ahora que ya sí. Y vamos a ver mi pizarra, un momentito. Vamos a ver los números complejos. Por ejemplo, los números complejos, número complejo C debe ser A más I por B. Eso es un número complejo. Por ejemplo, el número D, 3 más I más 5I. Otro número complejo, pongámosle M, 2 menos 4I. Y es el número imaginario que representa la raíz de menos 1. Y al cuadrado sería el cuadrado de la raíz de menos 1. Y eso quiere decir que el cuadrado es igual a menos 1. Nosotros nos han enseñado en matemáticas que la raíz de los números negativos no existe. Bueno, no es que no exista, es que no es real, es imaginario. Se supone que el I debería ser como un 0. ¿El I qué? Ese valor imaginario debería ser como un valor de 0. Este valor imaginario, no, el I es la raíz de menos 1. Es un número imaginario, es un número que se definió de esta manera, como la raíz de menos 1. Pero no es 0, digamos, la raíz de Eso 0. vale, profe. Sí. Ah, ok. La raíz I es la raíz de menos 1. Y I cuadrado es igual a menos 1. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, una característica de los números imaginarios se llama el módulo. El módulo se representa como M al cuadrado. Bueno, este es el módulo al cuadrado. Y se representa con una rayita así. Este es el módulo al cuadrado. Entonces, el módulo al cuadrado es multiplicar el número complejo por su conjugado, que lo vamos a representar con un asterisco. Este es el conjugado complejo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número M, 2 menos 4i, su conjugado complejo sería 2 más 4i. Simplemente el conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria y hacer esta multiplicación. Bueno, el conjugado es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Eso se llama conjugado. Por ejemplo, ¿cuál sería el número conjugado de C? ¿Quién me puede escribir en el chat? Vamos a ver, ¿quién me escribe el conjugado complejo de C? Bueno, ahí como puso Hazel, A menos IB, ¿sí? El conjugado, según dijo usted, es el mismo, solo que con signo contrario, creo. No, el único que cambia de signo es la parte compleja. Si este está positivo, lo cambia a negativo, como puso Hazel y Marilyn. Si este está negativo, pues lo cambiará a positivo, pero la parte real no le cambiamos de signo, por eso no podemos decir que es igual a menos C. Eso, digamos, como menos C, no es lo mismo que el conjugado complejo. Ah, ok, está bien. Ya entendí, gracias. Ajá.
Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver si me entendieron y ponemos cuál es el conjugado complejo del número t. Tres menos 5i. Entonces, el conjugado complejo es solo cambiarle el signo a la parte imaginaria. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si queremos sacar el módulo es el número por su conjugado complejo. Y si ustedes se fijan, esta es la tercera fórmula notable. ¿Se acuerdan de la tercera fórmula notable del colegio y de cálculo? A menos B por A más B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, este numerito 2 va a ser la A. Y este numerito 4i va a ser B. Entonces sería A al cuadrado menos B al cuadrado, pero B es 4 con i al cuadrado. ¿Sí? Es muy fácil para ustedes esta operación. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Pero ahora yo voy a poner este menos y ahora voy a llevar al cuadrado tanto el 2 como el i. 4 al cuadrado por i cuadrado. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Eh, 4 menos, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. ¿Y el i cuadrado? Sería 1, ¿no? Menos uno, menos uno. Menos 1. I cuadrado es menos 1. Entonces sería menos 16 por menos 1 sería más 16. Entonces sería 20. Ese es el módulo del número m al cuadrado, ¿verdad? Y en sí, ¿Me puede mandar una foto, por fin? sí, voy a tomar una foto de esa pizarra. Profe, una pregunta. Sí, Y es menos 1. no, y Ah, no, que ya. es- Ya, no, ya vi. y como ya vimos, es la raíz de menos 1. Ese era el número. El cuadrado ya es menos 1. Es que yo estaba pensaba que ahí era menos 1, entonces pensaba que y al cuadrado iba a ser 1. Ujú. Entonces, en general, si nosotros calculamos el módulo al cuadrado de un número complejo, por ejemplo, ese lo encerramos en unas barritas y lo elevamos al cuadrado, pues este sería a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente cuando le vemos el menos 1 al cuadrado, pues el menos i al cuadrado nos va a salir menos 1 y con el menos de la fórmula notable se va a volver positivo. Entonces siempre va a ser como la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el módulo, simplemente el módulo, ¿cómo creen ustedes que yo sacaría el módulo de C, de un número complejo? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? Por ejemplo, aquí el módulo al cuadrado nos dio 20. El módulo al cuadrado nos dio 20. ¿Y el módulo, cómo lo sacaríamos? Le saca raíz.
Exactamente, le sacamos la raíz y así sacamos pues el módulo del número, que es la raíz de 20, que sería 2 por raíz de 5. Entonces, esa es una propiedad de los números complejos. Primero vimos la propiedad del conjugado, después vimos la propiedad de el módulo al cuadrado y luego vimos el módulo. Profe, una pregunta. Ahí en el módulo al cuadrado y en el módulo lo que está entre a al cuadrado y b al cuadrado es un más. Es que casi no lo veo, pero creo que sí, ¿verdad? ¿Aquí? Y abajo también. Sí. Gracias. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver, entonces vamos a ver otra vez si entendimos bien esto. Vamos a darles un número complejo. Este es el número complejo C. Y entonces ustedes me van a sacar me van a decir cuál es el conjugado complejo y me van a calcular el módulo de C. Tal vez me ponen el resultado, digamos, primero del módulo complejo en el chat y luego, perdón, del conjugado complejo en el chat y luego me ponen el resultado del módulo en el chat también para ver para ver si entendimos. Vamos a ver las respuestas del chat. Muy bien, el conjugado dice Gerson que es X menos yo 2 y por I. A Hazel le faltó la I. Hilary muy bien, Viviana también, Rachel, Kaylin, excelente, Fabiola, sí. Excelente. Muy bien. Pero se me olvidó, vean. No les va a pedir el módulo porque hay que poner la raíz. En el chat no vamos a poner la raíz. Vamos a poner el módulo al cuadrado. Que en el chat no podemos escribir raíz. Bueno, por lo menos yo no sé cómo.
Muy bien, Rachel. Hazel se le fue un 5 y un menos. Profe, ¿Sí? es que yo lo que hice fue sustituir el I al cuadrado por -1. Ajá, pero digamos, tengo que hacer digamos, x más 2y y por x menos 2y y. Entonces usted hace x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es 4, y al cuadrado por y al cuadrado, y y me va a dar -1, ¿ve? No me sale, digamos, no puedo sumar con porque este tiene el x al cuadrado y y al cuadrado. Pues aquí me Ok, sale. sí, ya vi mi error. Gracias, profe. Okay. Todos vamos muy bien. Hilary lo hizo muy bien, nada más que falta desarrollar la parte del cuadrado. Cuando uno desarrolla esta parte, Hilary, el i cuadrado, digamos, el i cuadrado me da -1, ¿verdad? Entonces, si lo pongo aquí, -4 por -1 me da más 4 y al cuadrado. Hilary, Sandy, sí entendió esta parte. Sí, profe, es que lo estaba escribiendo la otra parte. Ah, bueno, sí, perdón, me faltaba un paso. Muy bien, Win y Andrés Núñez también. Excelente. María. Excelente. Ajá. Muy bien. Gerson también, muy bien. Bien, entonces entendimos bien lo que es el módulo, lo que es el conjugado complejo y el módulo al cuadrado. Cuando queremos sacar el módulo, pues simplemente sacamos la raíz al módulo cuadrado. Ahora, estas funciones, al ser complejas, tienen una parte real y tienen una parte imaginaria, la cual uno puede identificar y puede separar. Todo lo que tenga ahí es parte de la parte imaginaria. Por ejemplo, si yo tengo este número, ¿cuál sería la parte real de A? Lo podemos expresar así y traten de hacer la R lo más curviada posible. Así. Así se puede escribir la parte real del número A. ¿Cuál creen ustedes que es la parte real de este número A? 8, profe. 8. 3 más 5. 8. Y la otra parte 7, -7. Y la parte imaginaria, pues la escribimos también lo más curviado que podamos. Ahí sería, como dice el compañero, todos los que tengan I, que sería -7. I. Esta I la pueden poner como I o IM con M también, IM. Como hacemos con unas letras cursivas muy especiales. Entonces, de la función de onda nosotros podemos discriminar dos partes, su parte real y su parte imaginaria. La función de onda, como no describe nada físicamente, no es una velocidad,
no es ni velocidad ni la disposición de la partícula, pues puede ser compleja, puede ser lo que quiera, puede ser imaginaria compleja, porque nosotros sabemos que las distancias, las velocidades son valores reales, ¿verdad? No son valores complejos. Pero la función de onda no representa nada de eso, está relacionado, pero no lo representa directamente, por lo tanto puede ser Profe, imaginaria. ¿Sí? una consulta. Ese I es la parte imaginaria o parte compleja, ¿verdad? Sí. Gracias. Ajá. Entonces, ahora vamos a ver otro aspecto de los números imaginarios. Los números imaginarios tienen otro tipo de representación, que es la representación a través del radio y el ángulo. Por ejemplo, si tenemos el número complejo A, yo lo puedo representar como R por E a la I por cita. Ahora, esta representación, E a la I por cita, es igual a coseno de cita más I por seno de cita. Esto es una fórmula que nos tenemos que aprender. Y si usamos el ángulo negativo, pues entonces nosotros sabemos que la función coseno es una función par, para ángulos negativos y positivos da lo mismo. Pero la función seno es impar, si el ángulo es negativo, pues la función seno dará negativo. Entonces, estas dos fórmulas son muy importantes para nosotros. Tenemos que aprendérnoslas. Y ahorita les voy a explicar qué es R y qué es exactamente ese ángulo. Profe, la primera fórmula es para positivo y la segunda es para negativo. Sí, si el ángulo es negativo, entonces la fórmula lleva un menos aquí. Si el ángulo es positivo, tiene un más. Ah, ok, perfecto. Entonces ya vamos a ver exactamente qué significa esa representación. Por ejemplo, nosotros vimos el número complejo, bueno, este ya lo habíamos visto, 3 menos 5i. Y ustedes habían anotado que no, perdón, vamos a poner el ejemplo de la m. Vimos este número complejo, 2 menos 4i, que antes llamábamos m, ahora le vamos a poner otro nombre, y que el módulo de a, que antes se llamaba m, es 2 raíz de 5, la raíz de 20. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros a este le llamamos m y habíamos sacado el módulo, que sería 2 a la 2 más 4 a la 2, y sería 4 más 16, 20, la raíz de 20. Entonces, ahora, en esta representación, R va a ser el módulo del número complejo. R es el módulo del número complejo. Y cita, el ángulo cita, va a ser la tangente inversa de la componente imaginaria entre la componente real. Profe, ¿puede repetirlo del R, por favor? Esperen, para copiar esto, no, porque no se ve. El R es el módulo del número complejo. ¿Se acuerdan? Que ya habíamos sacado este número complejo, lo teníamos con otro nombre. El R es el módulo del número complejo, que era la raíz de 20. De 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Así. Entonces la raíz de 20, que es 2 raíz de 5. Ah, ok, gracias. Y el ángulo va a ser la tangente inversa
de la parte imaginaria entre la parte real. Así. ¿Cuánto vale en este caso la parte imaginaria de este número complejo? -4. Profe, Menos ¿qué 4. letra tiene la parte imaginaria arriba? Siempre la letra cursiva, como decir IM en cursiva. Ah, M, ok. En cursiva, letra curvilínea. Y la de abajo, la parte real. ¿Esa M de qué era, profe? Y IM, imaginario, imaginario. Ah, esa fue la que usted dijo que también se podía poner como IM. Sí, sí, imaginario de IM, de imaginario y R de la parte real. Pero cuando no los escribe le ponen ahí una letra extraña. Entonces vamos a sacar este ángulo. Profe, ¿Sí? ¿puede mandar una foto de lo que está a la par de lo de la... Bueno, lo que acaba de escribir en rojo? Claro, ya voy. Voy a escribir el ángulo y ya mando la foto. Entonces, la tangente inversa de ese ángulo me da 63,43. Menos 63,43. Como ustedes ya saben, la mecánica cuántica, la física cuántica, siempre inicia como un argumento matemático, ¿verdad? Entonces, todo esto es una formulación matemática y luego Born le puso una interpretación física. Interpretó como una distribución de probabilidad, pero al módulo cuadrado la función de onda. Por eso tenemos que reforzar un poquito la parte matemática de números complejos y hay otras cositas que también vamos a necesitar. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo representar este número A, y yo ya saqué el ángulo y ya saqué el módulo, que es la R, lo voy a representar como 2 raíz de 5 por E a la I a la menos 63,43, ¿verdad? Esto es en grados. Yo lo puedo representar de esta manera. Esto es una representación. Y vamos a hacer la comprobación de que esto es verdadero, de que A tiene ese valor. Recuerden que A es 2 menos 4 por I. Me van siguiendo todos. Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces ahora yo ya saqué el ángulo, ya saqué esa representación. Esto no es necesario, pero voy a hacerlo porque es importante que ustedes vean que esto es cierto. Entonces, en las fórmulas que teníamos apuntados, esta I se puede colocar como coseno de 63,43. Profe, Menos I. usted podría poner que su pantalla quede como marcada. Es que si no, después en el video de YouTube queda muy pequeñito, entonces uno tiene que más o menos adivinar qué era lo que usted escribía. Ahí yo creo que está marcada. Ahí se ve grande. Sí, gracias. Entonces, como este ángulo está negativo, mucho gusto. Como este ángulo está negativo, pues entonces yo pondré aquí menos seno de 63,43. Y entonces ustedes van a hacer esta operación en la calculadora. Van a multiplicar esto por esto y esto por esto. Ah, bueno, aquí me faltó la I, perdón, se me fue. Y me van a decir cuánto vale 2 raíz de 5 por coseno de 63,43. Y me van a decir cuánto vale esto otro de aquí.
usted me podría explicar, es que me perdió un toque, usted me podría explicar de nuevo ese último paso. ¿Cuál Lo es? último, sí, Aquí, eso, aquí. sí, eso. Ajá. ¿Se acuerda de esta fórmula que yo escribí? E a la I por menos, bueno, menos I a la cita. Sí. Ajá. Entonces, I a esta fórmula, esta yo la escribí ahí. Esto es igual a coseno de cita menos I por seno de cita. Entonces, yo sé que ahora cita es 63,43, ¿verdad? Y está negativo, entonces yo lo puedo escribir Profe, esta parte como coseno de 63,43 menos I por seno de 63,43. sí, Ok. profe, los 4 y ya. ¿Ah? Y así se comprueba, digamos, obvio. Así, Digamos, 2 menos 4 y da. esto da 2 menos 4i. Si usted multiplica 2 raíz de 5 por coseno de 63,43, le da 2. Y si multiplica 2 raíz de 5 por seno de 63,43, le da 4. Y aquí está el menos y aquí está la i. Profe, ¿y ese ángulo va negativo también? El ángulo, yo lo calculé desde antes. El ángulo es la tangente inversa de la parte imaginaria entre Sí, la pero ahí parte... en el coseno y en el seno. No, porque ya el menos está aquí incluido, ¿lo ve? Entonces cita es solo el número. Ah, ok. Ajá, cita solo el número porque el menos ya aquí, ya donde ya esto está negativo, yo le pongo el menos aquí. Y si fuera positivo, profe. Si fuera positivo, entonces aquí habría un más, nada más, y ya. Aquí habría un más. Y no sería como... Entonces vean que esta forma de escribir el número complejo es lo mismo que escribirlo así, o lo mismo que escribirlo en términos de senos y cosenos. Nosotros aquí usamos mucho, pues, vamos a usar los senos y cosenos. Entonces ahorita se nos va a ir aclarando la mente de cómo es que vamos a resolver estos problemas y por qué ocupamos los números complejos. Profe, más adelante es nada más cambiarla ahí por lo que se le pone a lo que es lo que era como un candelabro ahorita, el signo. Por ahí siempre va a estar. No, la I siempre va a estar. Es que, digamos, usted sabe que la función sí es una función. Sería coseno de X más I, seno de Y o lo que sea. Entonces es una función compleja que tiene en algún momento la I. Pero a nosotros nos interesa sacar el módulo porque el módulo es la distribución de probabilidad, lo que nos permite encontrar si la partícula está o no está y dónde está, o nos permite sacar un montón de cosas. Ahorita lo vamos a ver un poco más profundo. ¿Cómo lo sienten hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a hacer una encuesta.
Vamos a ver, nos hacen falta algunos compañeros que voten. Los que se quedaron dormidos, no mentiras. Bueno, vamos a ver los resultados de la encuesta. Entonces, la mayoría de los estudiantes dijo que la función de onda es una función que se relaciona con la distribución de probabilidad de la partícula. Es exactamente con eso. El módulo al cuadrado de la función de onda, es la función de distribución de la partícula. No representa la velocidad de la partícula, ni tampoco representa la posición de la partícula. Lo podemos extraer esa información de ahí, pero directamente no representa ni la posición ni la velocidad. Por lo tanto, la opción de todas las anteriores tampoco se cumple. Es la respuesta C. ¿Sí? ¿Usted podría repetir, por favor, lo que dijo respecto al candelabro? Dijo Serpa. Ajá. Ajá. Que no la oigan los psicólogos diciendo candelabro. Es la letra sí de psicología. Pero yo cada rato le digo FI, pero es la letra sí. Este candelabro representa la distribución de probabilidad, pero al cuadrado representa la distribución de probabilidad. O sea, esa distribución nos va a permitir saber dónde está la partícula en una región dada, o bueno, dónde está, no, y qué probabilidad tiene la partícula de encontrarse en una región. O de alguna forma está relacionado con la velocidad, pero no directamente, ni tampoco con la posición. Están relacionados más bien con el valor esperado de la velocidad, el valor esperado de la posición. Porque ya ahora ya no tenemos velocidad, ni tampoco tenemos posición, sino tenemos puros conceptos estadísticos, valor promedio, valor esperado, desviación estándar, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver la función de distribución de probabilidad va a ser igual a psi al cuadrado en un diferencial de volumen. Por ejemplo, si tenemos una esfera así, entonces este diferencial de volumen, la probabilidad evaluada en esta región, phi cuadrado por este diferencial de volumen, va a representar la función de distribución de la partícula. Y de ahí vamos a saber qué probabilidad tiene la partícula de encontrarse en esta pequeña región. Que ya no vamos a decir si la partícula está ahí o no está, sino vamos a decir cuál es la probabilidad. Profe, phi entonces es como un orbital atómico, digamos. Exactamente, eso es. Muy bien, Claudio, excelente, es como un orbital. De hecho, sí, de ahí salen los orbitales, y la forma de los orbitales se puede predecir con la mecánica cuántica para el átomo de hidrógeno. Muy bien. Bueno, entonces, voy a... Para ver un momentito. Voy a hablarles un poquito de lo que se llaman los estados estacionarios. Nosotros sabemos que esta función psi es una función de x, de y, de z y de t en general, de las tres variables, y es del tiempo. Pero existe una serie de estados energéticos en los que la partícula se puede encontrar, en la que la función sí se puede separar. Y ahora vamos a escribir esta sí en minúscula. Bueno, como para señalar que esta función sí va a ser una función que depende de x, de y y de z, y que depende
multiplicado por un factor que se llama, por un factor complejo que es E a la menos I por E por el tiempo entre H barra. ¿Quién se acuerda que era H barra? ¿Quién me escribe ahí H barra? Bueno, no. H sobre 2pi. H sobre 2pi, muy bien. Entonces, E es la energía, T es el tiempo, y ahora en este tipo de funciones se llaman estados estacionarios. ¿Por qué? Porque la distribución de probabilidad no va a depender del tiempo, y eso lo vamos a mostrar aquí. Vamos a hacer phi y le vamos a calcular el módulo al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar psi por psi conjugado y vamos a ver cuánto es. Entonces, voy a escribir primero psi, el psi normal. X, Y y Z por E a la I, E, T sobre H, por el conjugado de la función psi, que pues ahí es una función, por el conjugado de este factor. ¿Cuál es el conjugado de este factor? Del exponencial. ¿Cuál es el conjugado de esta parte? Era con seno. De H, ¿no? ¿Cómo es? Rachel, ¿qué fue lo que dijo? Perdón. E elevado a la I, T sobre H. Ajá, solo que cambiamos el signo. Podemos expresarlo en función de senos y cosenos, pero ahorita no es, digamos, como el objetivo. Ahora, vamos a multiplicar este por este. Pues tengo el sí por el sí conjugado, pero el que no depende del tiempo, ¿verdad? Por E. Y cuando yo tengo dos potencias de igual base que se están multiplicando, yo dejo la base y sumo o resto los exponentes, ¿verdad? ¿Y esta resta cuánto me da? Profe, me perdió. ¿Por qué los está restando? Es la multiplicación de potencias de igual base, que yo dejo la base y sumo los exponentes. Pero uno de los conjugados, uno de estos era negativo, uno de los exponentes. Entonces quedan restando. ¿Este cuánto va a estar resta? Y cero. Se cancela. Da 0. Entonces me da sí por sí conjugado por E a la 0, y E a la 0 es igual a 1. Entonces esto me da como sí al cuadrado, pero este sí no depende del tiempo, ¿verdad? Lo ponemos en minúscula para indicar que solo depende de X, de Y y de Z. O le podemos escribir de esta manera. Ya hicimos la demostración de que en este caso, en el caso que la función de onda se puede escribir en términos de una función que depende de X, de Y y de Z, y una función que depende de la energía, entonces en ese caso, pues solo depende la función de probabilidad, de distribución de probabilidad, solo depende de X, de Y y de Z, es independiente del tiempo. Estos se llaman estados, los estados de la energía que permiten hacer esto se denominan estados estacionarios. Voy a escribirlos aquí.
Y esto es muy interesante porque precisamente ahora, digamos, ya no existe la certidumbre, la física de la velocidad y yo la calculo con la fórmula y yo sé que la velocidad del carrito cuando pase por T y por 4 va a ser 25 metros por segundo. Ahora ya no, ahora ya yo digo, si alguien viene a preguntar por mí, bueno, yo voy a decir, tengo una probabilidad de 25% que esté en la sala, 25% de estar en la cocina, 25% de estar en el cuarto y así sucesivamente. Ya nadie puede decir dónde está mi posición, pero es mentira, eso es una broma, eso solo pasa con los átomos y las partículas subatómicas. Claro que si me calculara la función de onda, la probabilidad tiene que dar entre 0 y 1 de que yo esté aquí en mi casa. ¿Sí? Profe, ¿podría mandar la foto de eso para mirarlo? Sí. Y entonces, ahorita, digamos, solo estamos estableciendo las características de la función de onda. La próxima clase ya vamos a empezar a ver un ejemplo muy específico y vamos a empezar a entender cómo se calcula y cómo se interpreta la función de onda. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Vamos a ver si todo sale bien. Y vamos a ver esto, los estados estacionarios. Entonces, los estados estacionarios son aquellos en que la función de onda se puede escribir en dos partes, como una multiplicación de una función que depende de x, y, z, y un exponente que tiene la parte temporal. Sea que la función phi cuadrado, que es la distribución de probabilidad, va a ser independiente del tiempo. Entonces, estas son las propiedades de los números complejos que hemos estado estudiando. Y bueno, hoy vamos a llegar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo. Sí. Al final, ¿sí depende de X, Y, Z o no? Es que cuando usted puso la C minúscula en la esquina de la pizarra, yo apunté que había dicho que era minúscula porque no depende de X, Y, Z. Pero después, cuando dice la distribución, dice que es independiente de T. No me quedó claro eso. No, perdón. Digamos, la C minúscula depende de X, Y y de Z, pero la ponemos minúscula porque no depende de T. Era, más bien. Ah, listo. Eso era, profe. Si usted quiere, no la pone minúscula, pero le pone X, Y, Z y no le pone la T. Porque a veces uno se le olvida hacer la diferencia entre la minúscula y la mayúscula, pero lo que significa es que no depende, esta parte no depende del tiempo. Gracias, profe. Bueno, entonces, vamos a terminar la clase aquí. La próxima semana, que el lunes no hay clases, vamos a tener un quiz sobre esta parte, la parte de la interpretación de la función de onda y las propiedades de los números complejos, pero es un quiz que pueden hacer cualquier día de la semana, en cualquier momento, para que puedan disfrutar el feriado, si así lo quieren. ¿Va a tener tiempo, profe? Ah. ¿Va a tener tiempo? Sí, pero, o sea, sí, un tiempo límite, pero usted lo puede hacer el lunes, el martes, el domingo, o sea, cuando usted quiera, no va a estar, no se va a acabar el tiempo, digamos, pero cuando ya lo van a hacer, sí tienen que sentarse a hacer el quiz nada más por ese ratito. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Podría repetir los temas del quiz?
La interpretación, o sea, lo que vimos hoy de la interpretación de la función de onda y de los números complejos. Listo, Gracias, profe. Gracias, Mucho profe. gusto. Buenas noches, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Profe, Buenas noches. el miércoles igual tenemos sesión de consulta. Sí, Ok, sí, pero ahora la vamos a hacer a las 5. Porque parece que hubo una situación, entonces voy a tener que correrla a las 5. no, perfecto, profe. Muchas gracias. Mucho Pero gusto. sí, el miércoles o jueves. Ella dijo miércoles. Bueno, o el jueves, no sé. Bueno, el ¿Cómo les jueves. quedará? Hagámoslo el jueves a las... Es que yo tenía unas dudas y el miércoles yo tengo clases a las 5. Ah, no, el Sí, jueves. yo también. El jueves, entonces. El jueves. Ok. Gracias, profe. Gracias. Perfecto, profe, Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profe, Profe. muchas gracias por habernos permitido estar en su clase. Mucho gusto. Gracias, hasta luego. Muy Hasta amable. luego. Buenas noches. Gracias, profe. Estuvo interesante recordar un poquito de, bueno, Está Sí, bastante. fácil. Sí. Hasta que tenga luego. buena noche. Hasta luego. Profe, Sí. el jueves que tenemos consulta podemos ver esto de conjugado, porque yo entré demasiado tarde a la clase y me perdí. O sea, no entendí la parte hasta de sustituir los números y eso. Llegué tarde y entonces no entendí esa parte. La que hicimos la segunda de la C conjugada. Pero no es, vea, la voy a explicar. Ya que está ahí, vea. Profe, hagamos el que se hizo ahora de ejemplo, porque es que yo lo hice, pero no me dio lo mismo. ¿Cuál era? ¿Cuál ejemplo? El que es el C conjugado es igual a X menos 2 Y. Ajá. Digamos, para hacer el conjugado es, usted le cambia el signo solo a la parte imaginaria nada más. Solo a la parte imaginaria. Entonces, esta está negativa, yo la pongo positiva. Así, simplemente. Ahora, si yo quiero hacer el módulo al cuadrado de C, yo voy a multiplicar C por C conjugado. Este por este. Ah, profe, eso fue lo que no entendí exactamente. Eso es que había que multiplicarlo, por eso yo decía que dónde salían los números. Bueno, yo le hice la demostración de que hay que multiplicarlo, pero hay una forma más fácil, que es agarrar este y agarrar esto, es x cuadrado más 2y al cuadrado, y ya digamos, o sea, sería x cuadrado más 4y a la 2, pero lo voy a demostrar, digamos. Esta es la tercera fórmula notable, donde este es A y este es B. Entonces, este sería A al cuadrado, X al cuadrado, menos B al cuadrado, que es 2y por Y al cuadrado. La X al cuadrado da X al cuadrado. Luego yo tengo que elevar cada uno de estos al cuadrado. 2 al cuadrado por Y al cuadrado por Y al cuadrado. Y entonces sería X al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. Y la al fórmula cuadrado, notable lo que dice es cuando yo tengo uno positivo y uno negativo, agarro negativo, pero los elevo al cuadrado. ajá, tengo un paréntesis, en unos se restan y en otros se suman. Ajá. Una multiplicación de paréntesis. Y cuadrado se define como menos 1, porque el número complejo y por definición es la raíz de menos 1.
Cuando uno le pone la calculadora de que no existe la raíz de menos 1, es porque, bueno, tal vez su calculadora no escriba eso, pero la mía sí. No es que no exista, es que el número no es real, es un número imaginario. Entonces, y al cuadrado es menos 1. Yo voy a sustituir y al cuadrado por y cuadrado. Entonces, va a multiplicar menos 4 por menos 1, me va a dar positivo. Menos por menos da más 4y al cuadrado. Profe, entonces ahí, esos que no tienen número, yo los uno con la Y. ¿Cuáles que no tienen número? El menos 4 y el menos 1. Sí, porque están multiplicándose. Ujú. Y están multiplicándose. Ok, sí, ya entendí. Es que yo lo que no había entendido era que uno tenía que multiplicar el C con el C conjugado. En realidad, esta es la, ajá, y cuando usted quiera sacar el C, le saca raíz a lo que ya encontró, ¿verdad? Por ejemplo, así. Ese es el módulo ya con la raíz. Este que calculamos antes es el módulo al cuadrado, el que no tiene la raíz. Pero la forma normal de hacer esto, digamos, si usted tiene un número imaginario m, 2 menos 4i o 2 más, digamos, 2 más 4i, el módulo es como la raíz de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Así es como se hace. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Yo hice la demostración, pero es nada más la parte real más la parte imaginaria. Igual si aquí hubiera menos, también sería el mismo módulo. Porque si elevo el menos 4, lo elevo al cuadrado, tendría que elevarlo con tu y signo. Entonces da igual. Es como la raíz de 20. Profe, eso cuando uno lo hace en la parte de arriba, en la parte del C, tiene que darle un número, o le puede dar letras, como nos da a nosotros ahí. Esto Ajá. es en realidad una función, como lo que hicimos al final, que sacamos phi y que estaba multiplicado por una e, y luego le sacamos el conjugado, y entonces le multiplicamos por Sí, no una tiene que dar función. un número, no tiene que dar un número entero, o sea, da con letras, por Sí. ser función. Sí, en general nosotros lo vamos a usar en forma de función. Profe, y digamos, eso sí, como casi son problemas del capítulo 40. No, es que apenas le vamos empezando, o sea, yo Ok, apenas... eso es como la parte teórica, como demostrando las fórmulas. No, esto es como algo que uno tenía que saber antes de empezar el capítulo. Por Dios. Yo necesito un curso entero de esto, porque siento como que estoy en braille o en... No, pero ya con esto ya, o sea, ya sabemos que es el conjugado complejo y el módulo y la otra notación del ángulo y ya. Ya con eso ya podemos hacer todos los ejercicios. Bueno, ojalá. Sí, va a haber, ahí hay que practicar. Y profe, muchas gracias. Y el jueves es a las 5, ¿verdad? Porque yo tengo una duda con el capítulo 39. Sí. Ok, perfecto. Gracias, profe. Buenas noches. Mucho gusto. Profe, Sí, una última consulta más rápida que la de Steven. claro. ¿Qué tiene mayor longitud de onda, el protón o el electrón? El electrón, porque tiene menor masa, es, ¿cómo se dice? Inversamente proporcional a la masa. Ah, ok. Entonces, la masa, la mayor masa, mayor longitud de onda. No. Digamos, son inversamente proporcionales. Si la masa es grande, ¿qué pasa con la longitud de onda? Es más pequeña. Más pequeña. Si la masa es pequeña, ¿qué pasa con la longitud de onda? Aumenta. ¿Verdad? Y
Sí, y en cuanto si fueran partículas donde no nos están dando, por decir así, masa, sino que energía, con la energía también hay alguna... Sí hay una relación, digamos, entre la energía. Esta es la relación con la energía cinética. Creo sí. que para hoy, un medio, la masa, no sé. Sí, esta es la relación con la energía cinética, entonces también es inversamente proporcional. Entre Está bien. más energía tenga, más chiquitita es la longitud de onda. Está bien. Gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.